Buenas tardes. En esta ocasión les habla el profesor Marco Julio Cañas desde su canal para la didáctica de la ciencia de datos y el Machine Learning. Eh, y hoy les quiero presentar pues una lectura a una de las secciones de Guerón sobre la preparación de los datos para aplicarle luego los algoritmos de Machine Learning, en donde se construye al fin y al cabo el modelo predictor. En este caso, para un ejemplo particular de predicción de valor de casas en el estado de California, eh, dado unos atributos de las casas en particular. Entonces voy a mostrarles nuestro cuaderno Jupyter Notebook y nos vamos a ir entonces acá a de preparación, este cuaderno. Y vamos a ver aquí. Bueno, entonces vamos a preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning. Vamos a ver entonces nuestra presentación raíz de vamos a cargar los datos, entonces estos reposan en nuestro repositorio de GitHub. Estos son sobre el dataset llamado Housing, que toma como ejemplo Verón en su segundo capítulo, sobre la creación de un proyecto completo de Machine Learning, en este caso un proyecto de regresión. Bueno, aquí ya los cargó, y luego de que los carga yo puedo pedirle que me muestre las 10 primeras líneas con el método GEAD. Aquí nos muestran las 10 primeras líneas indexadas desde el 0, en los que los atributos para este caso son longitud, latitud, edad media de la casa, el total de salas y el total de habitaciones o bedrooms, la población, household, el atributo household, el median income o ingreso medio, el median house value y la proximidad al océano o ocean proximity. Esos serían los atributos entre los que para el median house value, atributo, esta penúltima columna va a ser para nosotros de este dataset la variable objetivo. Entonces, el precio medio va a ser la variable a predecir. Entonces tenemos un sistema de aprendizaje supervisado en el que tenemos las etiquetas para cada una de las instancias en este dataset. Vamos a crear un nuevo atributo con este método cogemos el dataset con housing y damos un nombre, lo vamos a llamar income cat ¿y qué vamos a hacer cómo vamos a llenar esa nueva columna, ese nuevo atributo income cat? Pues lo que vamos a coger es el ingreso medio y la vamos a volver, ese atributo de ingreso medio, lo vamos a volver una variable categórica, siendo que en principio estaba como una variable numérica continua. La queremos categórica, para eso utilizamos pd.cut, es decir, la función cut, como para ir cortando en clases. Y esa pd.cut, en principio le decimos cuál es la columna original que queremos volver categórica, que va a ser a median income o ingreso medio. Y el segundo parámetro va a ser el número de barras o clases. En realidad es la definición a través de una lista de Python de las clases. La primera clase va de 0 a 1,5, la segunda va de 1,5 a 3, la tercera de 3 a 4,5, la cuarta de 4,5 a 6 y la quinta de 6 hasta el infinito, el resto. Entonces, con una lista de Python, pues entregamos como argumento para el parámetro beans, que nos define las clases o las 5 categorías en las que queremos dividir a el atributo median income, esa variable en principio continua. Y ya le ponemos label o etiquetas a las categorías, en este caso desde 1 hasta 5. Entonces tiene la función pd.cut tiene 3 parámetros. El primero es la serie de pandas asociada a la variable que queremos categorizar o volver categórica.
El segundo va a ser pues las clases, los bins, las barras, y el tercero son las etiquetas. Ahora sí, ya corremos este para volver la categórica y podemos ver de nuevo y ver que efectivamente ya al final tenemos una nueva, miren que tenemos un nuevo atributo llamado IncomeCat asociado a el Median Income. Antes miren que Median Income eran de tipo float y ahora ya son numéricas de tipo entero, los valores que ya asume. Ya es una variable numérica, pero categórica, y antes era numérica continua. Bueno, ya con eso tenemos a ella y ahora digamos, ¿y por qué la requeríamos? Bueno, pues eso lo requerimos es para, bueno, hacer primero un histograma de ella, miremos cómo se comporta ella, con el método GIS asociado a pandas, y, y miremos que el comportamiento que tiene. Para la primera categoría tenemos asociadas menos de 1000 casas. Para la segunda categoría tenemos más de 6000. Para la tercera categoría es, tiene 7000 casas. Así para la cuarta tenemos más de 3000, queriéndonos decir, bueno, pues en estos rangos, en el rango de, en el primer rango que era de 1, teníamos como de 1 a 1,5, aquí tenemos como 1 a 1,3, se aglomeran muy poquitas casas y es como, ese sería el ingreso medio, el ingreso entre 1 y 1,5 tiene un poquito, muy poca cantidad de casas las que tienen ese ingreso tan bajo. Tenemos muchas cantidades de casas, más de 7000, que tienen un ingreso entre 3 y 3,5 miles de dólares al año. Bueno, entonces ese sería como el histograma que nos muestra como la distribución en cuanto al ingreso de las 5 categorías de casas en las que hemos dividido el ingreso. Bueno, entonces ese sería como un diagrama en el que estamos en la parte vertical graficando con respecto a la frecuencia absoluta o al número de casas asociadas a cada una de las clases, de las 5 clases que hemos subdividido. Y ahora con Sklearn, el módulo Model Selection, vamos a tomar la clase Stratify Shuffle Split, que nos va a permitir hacer un muestreo estratificado utilizando ese atributo categórico que acabamos de crear para poder, pues claro, con un muestreo categórico tener una subdivisión entre conjunto de entrenamiento y conjunto de testeo que obedezcan a los ingresos de la población dada por el dataset completo. Pues bueno, lo corremos de una vez. Aquí instanciamos la clase con nsplit igual 1, tomando un 20% para testeo, un 20% de los datos para testeo y un random state, como de pronto en 5.13, random state para la reproducción de los valores, que de pronto démosle aquí un enter como para que veamos todos y tener que correr la línea. Y así ya hemos instanciado la clase con estos parámetros, bueno, con esos argumentos para estos 3 parámetros. Y con este ciclo para vamos a crear efectivamente esos 2 conjuntos de entrenamiento y testeo. Y ahora sí, vamos a verificar que efectivamente ya los conjuntos de entrenamiento y testeo obedecen a la regla anterior. A mí no me gusta como verla de esta manera, entonces esta la voy a... Miren que lo que está cogiendo es de los de testeo, del conjunto de testeo, en cuanto al atributo IncomeCat, pues vamos a tomar sus valores y los vamos a dividir por la longitud de el strat test sets de todos los de testeo, del conjunto de testeo.
la longitud total de las instancias, entonces, para ver cómo se comporta y así obtener unos valores en porcentaje por categoría. La categoría que tiene, como hemos visto en el histograma, la que tiene asociados mayor cantidad de datos es la tercera, la categoría o etiquetada con 3, y ya las demás van bajando hasta la categoría etiquetada con 1, como hemos visto antes. Pero me gusta más cuando se hace gráficamente. Aquí voy a hacer la gráfica de verificación de este muestreo estratificado. Entonces, cuando lo hacemos así y volvemos a nuestro cuaderno, vemos que el dataset housing original tenía esta distribución para IncomeCat, como hemos visto antes. Y el atributo IncomeCat para el conjunto de entrenamiento tiene la misma distribución, y para el conjunto de testeo también tiene la misma. Es decir, que entonces la muestra de testeo y la muestra de entrenamiento tiene el atributo asociado. IncomeCat tiene la misma distribución que en la muestra original. Así podemos confiar de que entonces las muestras son representativas del dataset original. Entonces vemos como las ventajas de Skillr para el muestreo, y de tal manera que la modelación obedezca a que las muestras con las que estamos haciendo la modelación sean representativas del dataset original. Y ahora vamos a ir a la parte en la que, bueno, en esta parte nosotros vamos a borrar ya ese atributo que acabamos de crear. Entonces vamos a poner aquí como el mensajito que decimos, bueno, ahora sí, y ahora borremos el atributo. Ahora eliminemos el atributo IncomeCat. Entonces vamos a poner aquí IncomeCat categórica, ingreso categórico, porque ya lo necesitamos, nada más lo necesitamos lo necesitamos para el muestreo estratificado. Y bueno, entonces para eso simplemente vamos a mover esta variable set a través del conjunto de entrenamiento, a la muestra para entrenar y la muestra para testear, para a ese set eliminar la columna IncomeCat. Me voy por columnas, entonces con axis 1, InPlaceTrue, para que actualice, no que cree una copia. Y así, entonces es una manera que a Guerón le gusta para que no tengamos que escribir pues esto 2 veces. Es algo de una forma como de enseñar a automatizar los procesos. Y ya acá uno puede, nos sugiere el que también de housing, del dataset original, bueno, que el nuevo housing sea el conjunto de entrenamiento, una copia de él. Entonces, para poder que entonces todo, hagamos la modelación con la variable housing, que va a ser el conjunto de entrenamiento con el que construimos el modelo, y luego tomamos el conjunto de testeo para evaluar si está correcto o no. Esta línea es muy buena para que nosotros todas las modificaciones sobre housing no modifiquen al conjunto de entrenamiento original. Esa es como una de las ventajas de crear una copia. Ahora, es hora de preparar los datos para los algoritmos de aprendizaje automático. En lugar de hacerlo manualmente, debe escribir funciones para este propósito por varias razones. Esto permitirá reproducir estas transformaciones fácilmente en cualquier otro conjunto. Por ejemplo, la próxima vez obtenga un conjunto de datos nuevo. Entonces, nosotros esta automatización de Guerón la vamos a dejar en un cuaderno y la vamos a implementar en datasets diferentes para que veamos de que el automatizarlo sirve para que simplemente se aplique a nuevos datasets. Poco a poco creará una biblioteca de funciones de transformación que podrá reutilizar en proyectos futuros. Puede usar estas funciones en un sistema en vivo para transformar los nuevos datos antes de alimentarlos a sus algoritmos. Y esto le permitirá probar fácilmente varias transformaciones y ver qué combinación de transformaciones funciona mejor. Pero primero volvamos a un conjunto de entrenamiento, al conjunto de entrenamiento limpio, copiando strat, train set una vez más. Entonces,
También separemos los predictores y las etiquetas, ya que no necesariamente queremos aplicar las mismas transformaciones a los predictores y los valores objetivos. Tengan en cuenta que drop crea una copia de los datos y no afecta a strat train sets. Entonces, tomemos otra vez de sklearn, del módulo model selection, import stratify shuffle split. Y aquí ya vamos a, bueno, pues aplicamos, vamos a construir, bueno, el conjunto de entrenamiento que teníamos, vamos a quitarle la variable objetivo median host value del conjunto de entrenamiento original y así construimos nuestro un housing nuevo. Un housing nuevo en el que en ese housing no está la variable objetivo. Entonces simplemente van a estar los atributos con axis 1. Entonces así nos va a generar, al aplicarlo así, sin el in place true, nos genera una copia. Esa copia se crea en una nueva variable llamada housing. Y los housing labels o las etiquetas asociadas a los datos a las instancias de entrenamiento se crean tomando el conjunto de entrenamiento solamente en la columna con indexación de pandas llamada median host value. Entonces ya no utilizamos la función drop, ya es que seleccionamos una columna, copiamos esa columna y ya se va a volver house label. Entonces hacemos una copia de ella para que los cambios sobre house label no afecten a strat train sets median host value. Es así, ya tenemos estos nuevos, los datos para los datos de la matriz pues, que usualmente notamos con X, que son los datos de entrenamiento para hacer la modelación y las etiquetas asociadas. Ahora vamos para la limpieza de datos, eso lo veremos en el próximo video. Entonces esta es la primera preparación de los datos para la implementación de los algoritmos de Machine Learning. Ya en el próximo video pues veremos muchas más. Las funciones implementadas en este cuaderno, pues miremos que en este cuaderno esas funciones implementadas fueron la función PD, como lo podemos llamar, pandas, pandas.cut, que nos permitió volver categórica a una variable numérica continua. Entonces, y que ya tenía 3 parámetros. El uno era una serie de pandas, la serie. El otro era el parámetro bins, o de las barras, o las clases. Y el otro eran los labels. Esa es una de las que utilizamos. Otra de las que utilizamos acá fue el módulo sklearn model selection. Entonces, utilizamos a sklearn model selections. Y de él tomamos la clase Stratify Shuffle Split. Entonces, bueno, entonces la otra es que utilizamos la clase Stratify. Vamos para que practiquemos en la escritura es Stratify Shuffle Split. Bueno, aquí no la utilizamos en este cambio. Esa la podemos quitar de acá. Y esta línea tampoco en realidad cuando generamos esta copia la utilizamos. Y utilizamos, claro, nos volvemos acá a la clase Stratify Shuffle Split. Vamos a copiarla acá, siempre practicar en su escritura. Las clases empiezan con mayúscula. La siguiente, como es la palabra Shuffle Split. Y esa es la otra clase, salvo que de pronto se nos haya ido alguna eléctrica en el nombre. Otras funciones asociadas fue la función drop para eliminar columnas con parámetro axis 1 cuando es para columnas,
Entonces está la función drop pandas punto drop, que es para eliminar columnas, con el uno de los parámetros. Bueno, el uno es indicarle cuál es la columna que quiere eliminar. Entonces le dices cuál es tu dataset, bueno, el data friends. El data friends, indicando cuál de las columnas, aquí lo ponemos columna, quiere borrar. Entonces lo pone entre comillas el nombre de esa columna, y axis 1 para que se refiera a que va a borrar esas columnas, o sea, arreglos verticales. Y bueno, también utilizamos la función copy para generar copias de los objetos que tengamos. Ese es un método. Entonces, por eso escribimos notación de punto. Utilizamos notación de punto, punto copy, y le agregamos paréntesis vacíos. Entonces, eso es lo que nos hace reconocerlo de que es un método asociado, en este caso, a pandas. Entonces, mire que era para hacer copias de objetos, en este caso de data frame. Entonces, es un método asociado a pandas. Bueno, y utilizamos también, miremos acá, bueno, para graficación no los voy a mencionar en este momento, pero para los histogramos utilizamos el método GIS. Miremos acá, recordemos que utilizamos el método GIS para construir este histograma o este diagrama de barras. Bueno, entonces vamos acá, que construimos en el método GIS, método.gis. Bueno, y ya los referentes get on, como siempre, la clase Stratify, la documentación sobre la clase Stratify Shuffle Splits. Aquí vemos que en este le quitamos la C y es con doble F, así lo vamos aprendiendo para su manera de escribir. Entonces esa es la documentación de Skiller sobre esa clase. Entonces, documentación sobre la clase Stratify. Shuffle split. Y aquí le dejamos un espacio. Y la última es sobre la documentación de Matplotlib para hacer histogramas. Bueno, entonces ahí es como más o menos una recopilación de funciones utilizadas y los referentes utilizados en este cuaderno que enseña sobre una parte de la preparación de los datos para aplicar los algoritmos de Machine Learning a un dataset. Recuerden que todo lo que antes de aplicar los algoritmos es lo que llamamos procesamiento de datos, que siempre hay que hacerlo y que siempre es un proceso más o menos larguito, muy importante. No olviden suscribirse a mi canal para seguir recibiendo pues todos estos elementos en el crecimiento o el aprendizaje del Machine Learning. Muchas gracias.